La escuela primaria Albert supuesta tiene 34 profesores, y la escuela primaria total tiene 54 profesores. Si 22 maestros enseñan en ambos Alberts y ambos compute el número total de profesores empleados en Alberts o totalmente combinados. Resuelvamos esto con un diagrama de Venn donde el Z representa el conjunto de profesores que enseñan en Alberts. Y el ZB representa el conjunto de profesores que enseñan en Botal. Aviso como se dice que 22 maestros enseñan en ambas escuelas, lo que significa que habrá 22 maestros en la intersección del conjunto A y veo esta región aquí. Entonces tenemos 22 maestros aquí. Ahora también se dice que Alberts tiene 34 maestros, lo que significa que hay 34 maestros en el conjunto A, pero aviso como 22 de los 34 ya están cuentados aquí y por tanto, 34, 22 nos dará el número de profesores que solamente enseñan en Alberts que serán el número de profesores en esta región aquí. Estos maestros en esta región solamente enseñan en Alberts y de 34, 22 exa Siemens igual 12, sabemos que hay 12 maestros que solamente enseñan en Alberts. Ahora utilizando la misma razón, vamos a determinar cómo muchos profesores solo enseñan en Botal. Aviso que ambos tienen 54 profesores pero 22 de los que también enseñan en Alberts y por lo tanto, 54, 22 nos dará el número de profesores que solo enseñan en Botal, que será el número de profesores en esta región aquí. Y desde 54, 22 igual 32, sabemos que hay 32 profesores en esta región aquí. Ahora tenemos toda la información que necesitamos. Ahora podemos determinar el número de profesores empleados en Alberts o tanto combinados, usando la notación fija. Este sería el número de elementos. En este caso, el número de profesores en la unión AB, significado conjunto A o B, que sería igual a 12 más 22 más 32 es igual a 66. Y por tanto, hay un total de 62 profesores empleados en Alberts o Botal. Espero que hayas encontrado esto útil.